pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Pero como corresponde, como es ese asunto, el capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser. Aquí les digo, me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno. Nuestro presidente de la República es el primer funcionario del Estado y es una clara demostración de la seguridad de la vacuna, de la confianza que tiene en la vacuna y de lo que significa para nuestro país comenzar la vacunación. Yo esperaré mi momento. Gracias. Nosotros tenemos como objetivo general empezar a informar aquellos actos irregulares los cuales cometieron aquellos altos funcionarios, como ser más destacados, el expresidente Martín Vizcarra, y cuestionar sobre su comportamiento ético frente a esta situación de pandemia en el país. Nosotros tenemos objetivos específicos que evaluar aquel comportamiento que cometieron aquellos altos funcionarios desde una perspectiva ética y ideológica, pues esto contiene unos cambios importantes los cuales ayudan a representar y más que todo a proteger a la nación. Escogimos este caso de la Conaguey debido a su gran revelación en el ámbito de la deontología y ética, pues acá vemos cómo varios funcionarios llenados de miedo y más que todo por su egoísmo, aprovecharon sus influencias para poder obtener, en este caso, la vacuna para protegerse tanto a ellos como a sus propias familias. También hay que resaltar la falta de transparencia y honestidad que cometieron los otros funcionarios, pues aprovechándose de sus influencias y más que todo de su cargo, ellos lograron tener un producto el cual era solo destinado para aquellas personas que se sacrificaban durante esos días, como son los enfermeros y doctores, cuidando a los pacientes, en este caso del COVID. Vacunaguer es el término que los medios peruanos le dieron debido al escándalo político que reveló el uso indebido de la vacuna experimental Sinopharm fuera del ensayo clínico oficial. El tráfico de influencias ocurre cuando un funcionario público ofrece un servicio de manera ilegal para beneficiar a alguien. Esta conducta perjudica a la administración pública y viola la ética profesional. La corrupción se refiere al abuso del poder público para obtener beneficios personales indebidos que no están permitidos por las instituciones. La corrupción ocurre cuando un servidor público se asocia con un tercero para defraudar al Estado a través de obras públicas. Y existen dos tipos de corrupción. La corrupción simple, que es el acuerdo de defraudar sin necesidad de ejecutarlo, y la corrupción agravada, que es todo lo contrario. Actores involucrados. En el octubre del 2020, Martín Vizcarra recibe la vacuna Sinopharm de forma irregular, lo que hace que se desate el escándalo llamado Vacunaguer. Se descubrió que 487 personas recibieron la vacuna en secreto, involucrando a personal de salud, altos funcionarios y familiares. Aunque Martín Vizcarra fue el primero en revelar la verdad, se halló que 49 personas, incluyendo su hermano César Vizcarra, de que habían recibido la vacuna nuevamente pese ya haberla recibido anteriormente. Entre ellas tenemos a Pilar Marcelo, ex ministro de Salud, Luis Suárez, ex viceministro de Salud, Martín Vizcarra, el expresidente de Perú, César Vizcarra, hermano del expresidente, Germán Mala, el doctor principal que llevaba a cargo de la vacuna Sinopharm, y Antonio, que era el director de la universidad, Cayetano Heredia, que movió sus influencias para vacunar a su personal y a sus familiares de forma indebida. Irregularidades y delitos cometidos. Según el noticiero Salud con Lupa, la Fiscalía Anticorrupción había denominado el caso Vacunaguer como un caso complejo, y la subcomisión había corroborado que se habían violado ciertos artículos constitucionales, como el artículo 2, inciso 2, el principio de derecho de igualdad de la ley y no discriminación. Artículo 7, deber del Estado de garantizar servicios de salud. Artículo 9, deber del Estado de facilitar un acceso equitativo a servicios de salud. Artículo 38, el deber de proteger los intereses nacionales. Artículo 39, el deber de los funcionarios públicos de estar bajo el servicio de la nación. Y el artículo 118, inciso 1, el deber de cumplir con la Constitución Política Peruana. Hablando de los delitos, tenemos a la corrupción, la cual, en el caso de la Vacunaguer, se refiere a aquella colaboración secreta y perjudicial entre funcionarios, servidores públicos y otros actores para obtener ventajas indebidas. Esto refiriéndonos a aquel acceso anticipado y privilegiado a la vacuna de Sinopharm, dejando de lado a aquellos grupos vulnerables quienes debieron de ser los primeros en obtener dichas dosis. Además, engloba aquel descarte forzado e injustificado de ofertas de vacunas como la vacuna rusa. Esto para garantizar un contrato con la empresa china de Sinopharm. Otro delito es el delito de poca transparencia en la gestión pública, considerado también como una violación al principio deontológico de transparencia, destacando dos mentiras públicas, la de Martín Vizcarra y la de Pilar Marcelo. Martín Vizcarra, el expresidente, había declarado en conferencia de prensa que este había sido invitado a participar en los ensayos clínicos, pero el médico Germán Málaga sostuvo que fue Vizcarra quien se había mostrado interesado para obtener dicha dosis, e incluso había insistido para obtener dos más, para su esposa y para su hermano. Por su parte, Pilar Marcelo había mencionado que como funcionaria pública sería de las últimas en ser vacunada, diciendo que el capitán es el último en abandonar el barco el 10 de febrero del año 2021, sabiendo que ella había recibido una primera dosis el 12 de enero de ese mismo año y una segunda el 6 de febrero. Tercero, delito de posesión incompatible.
Cuando hablamos de una negociación de por medio, es evidente que estos funcionarios servidores del incluso el presidente en ese entonces habían tenido negociaciones ilícitas, ya que no solamente ellos fueron quienes acordaron, sino también. Tercero, delito de negociación combativa. Es evidente que hubo una cierta negociación para obtener dichas vacunas, ya que las 1.200 dosis iban dirigidas para personal de la Embajada China, personal de estudio y miembros de investigación de la Cayetano Heredia y de los Marcos. Pero 800 dosis habían sido derivadas para la obtención de funcionarios, servidores, entre otros, incluyendo médicos, docentes y miembros de la Cancillería, además de su círculo cercano, como amigos y familiares. Repercusiones y sanciones. Hablando de las repercusiones, la mayoría de los involucrados habían sido excluidos del padrón oficial de vacunación, destacando, por ejemplo, al viceministro Luis Suárez Ognio y al exministro de Salud, Patricia García. Pero, ¿qué sanciones recibieron? Quien en ese entonces ejercía el más alto cargo de gobierno, Martín Vizcarra, el expresidente, fue habilitado por 10 años de ejercer funciones públicas, por 8 años a Pilar Macetti, exministra de Salud, y por 1 año a la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Castillo. Algo lamentable mencionar es que muchos de estos sancionados lograron apelar y ser absueltos de dichas sanciones, y la mayoría sigue ejerciendo funciones públicas, mantiene sus cargos entre médicos y trabajadores de cancillería. En la primera pregunta, vemos que la mayoría de las personas encuestadas afirmó que el escándalo de Vacunagate demostró la existencia de favoritismo en la administración de vacunas en Perú, pues resalta un problema de inequidad en la distribución de recursos esenciales, donde se priorizó a personas influyentes, lo que debilitó la confianza pública en las instituciones encargadas. Esta percepción de favoritismo refleja una crisis ética en la gestión pública, subrayando la necesidad de transparencia y justicia en el manejo de bienes públicos, especialmente durante emergencias sanitarias. En la pregunta 2, vemos que la mayoría de personas encuestadas rechaza que los involucrados en el escándalo mantengan sus cargos tras ser absueltos de sus sanciones. Esto refleja una percepción generalizada de que, aunque hayan sido legalmente exonerados, éticamente su permanencia en esos cargos compromete a la confianza pública. Los resultados subrayan la importancia de la responsabilidad ética en cargo de poder, donde los estándares deben ser más altos que las simples decisiones judiciales para restaurar la integridad institucional. En la pregunta 3, la mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo en que las autoridades sanitarias deben implementar controles más estrictos para evitar irregularidades similares al escándalo de Vacunagate. Esto refleja una demanda clara de mayor supervisión y transparencia en la gestión de recursos esenciales, como las vacunas, con el fin de evitar favoritismos y abusos. La opinión pública subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar que la distribución de estos recursos sea justa y ética, protegiendo la confianza en las instituciones sanitarias. En la pregunta número 4, vemos que la mayoría de las personas encuestadas no están de acuerdo con que Martín Vizcarra se postule nuevamente a la presidencia tras haber sido involucrado en el escándalo de Vacunagate. Esta postura refleja una alta falta de confianza en su integridad política, debido a las irregularidades en las que participó. Los encuestados consideran que su candidatura podía perjudicar la imagen del sistema político y reforzar la perspectiva de impunidad en casos de mala gestión pública. En la pregunta número 5 vemos que la mayoría de las personas encuestadas confirma que el escándalo de Vacunagate reveló problemas profundos en la ética profesional en el Perú. Esto subraya una preocupación generalizada sobre la falta de integridad y responsabilidad en la administración pública, especialmente en momentos críticos como la pandemia. Los encuestados perciben que el caso expuso la fragilidad de los estándares éticos en sectores clave, lo que resalta la necesidad de reformas estructurales y una mayor vigilancia para garantizar prácticas más transparentes y justas en el ámbito profesional. La creación y el fortalecimiento de protocolos de prevención ante una emergencia sanitaria, garantizando la integridad de la población. Los protocolos deben de ser obligatorios y públicos para todos, más aún para el personal de salud y funcionarios. Como objetivo tiene prevenir el abuso de poder y el tráfico de influencias, como lo tuvo en el caso de la Vacunagate, que involucró a altos funcionarios. Propuesta de solución número 2. Establecer un mejor sistema de sanciones. Uno, que no solamente tome en cuenta las repercusiones legales, sino también aquellas faltas en un enfoque ético y metodológico, con medidas internas independientes para aquellos funcionarios que usen integridad de su cargo, sanciones que sean claras y visibles, que sirvan de ejemplo para evitar futuros casos parecidos al Vacunagate. En un contexto nacional en el cual la confianza de los ciudadanos es muy frágil con respecto a las instituciones públicas, tal como lo hemos demostrado en nuestra encuesta. Por lo tanto, las consecuencias de dichas sanciones deben de ser evidentes y también efectivas para que se mantenga una credibilidad y un respeto a las normas, tomando en cuenta que la mayoría de estos sancionados e involucrados aún mantienen sus cargos. Como propuesta de solución número 3 tenemos las auditorías y apariciones regulares. Esto sirve como el fin de que crear un sistema que pueda evaluar y gestionar de una manera apropiada, legal, sobre todo transparente hacia el pueblo peruano, sobre cómo las vacunas se van a estar gestionando de un lado a otro. Pues no solo pueden también gestionar vacunas, sino también pueden gestionar aquellos otros productos de primera necesidad, los cuales van de exportación y importación hacia nuestro país. Y en caso de que estos no puedan cumplir con las reglas, ellos pueden incluso sancionar a aquellos proveedores o a otros funcionarios los cuales están cometiendo estas faltas. Así logrando un mejor fortalecimiento entre los ciudadanos y el propio Estado. Fortaleciendo así más que todo el vínculo de confianza que deben tener los ciudadanos hacia el sistema legal. Conclusión, basado en todo lo analizado y estudiado en este caso, podemos tener como una conclusión general en que en este caso podemos ver más que todo una falta de ética profesional por parte de aquellos altos funcionarios, pues solo priorizaron su vida y la de sus conocidos y familiares encima de aquellas personas que estaban sacrificando su vida, como son los enfermeros y doctores, los cuales basado en un... Pues esto no solo también refleja
esta falta de ética moral, pues también refleja la falta de humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aprovechando estos tiempos de miedo o de terror, se podría decir de una u otra manera, los altos funcionarios y aquellos otros, como pueden ser congresistas, o incluso ministerios, la falta de ética profesional también acá se vio la falta de criterio, la falta de humanidad por parte de estos altos funcionarios, pues al momento de priorizar su propia vida dejaron a otras personas que necesitaban esta vacuna completamente a su suerte, haciendo que el número de la tasa de muertes incrementase en el Perú. Tenemos como mensaje final a que nosotros como ciudadanos debemos reconocer y aprender de aquellos errores que no solo nosotros cometemos, sino que también cometieron los aquellos altos funcionarios. En caso de que se pueda presentar otra pandemia, nosotros ya sabemos qué cosas van a pasar, qué actos sin ética y moral que pueden cometer aquellas personas con influencia, y nosotros prevenirlos, más que todo, no solo para buscar un fin egoísta, sino para buscar el bien común entre toda la población.